Buenas tardes, compañeros, maestros, compañeras maestras de la técnica 20. Les voy a mostrar la lista de evaluación formativa de este ciclo escolar. Vamos a comenzar primero con el diagnóstico académico. Voy a tratar de ejemplificar lo más que pueda la composición de esta hoja de cálculo, ¿verdad? Vamos a comenzar aquí por las columnas y las filas de hasta arriba. Dice docente, asignatura y el grupo. Vamos a esta celda combinada entre la columna A y B que dice maestro, maestra, escribe aquí tu nombre. Aquí deben ustedes editar este texto y pues poner su nombre, ¿verdad? Su nombre del docente. Luego aquí en esta celda van a tener que escribir la asignatura. Se pueden editar. Aquí hay que cambiar el grupo. Y ya, ¿verdad? Ok. Esta lista se deberá evaluar por una escala estimativa para identificar los contenidos que representarán un mayor reto durante el ciclo escolar. Vamos a comenzar primero para identificar los niveles de logro o de desempeño de la escala estimativa. Tenemos únicamente 5 niveles, donde el 5 es el nivel más apropiado que se haya analizado durante la evaluación académica. Y el nivel 5 significa lo siguiente de acuerdo al descriptor o a la asignación por el aprendizaje esperado durante el diagnóstico. El número 5 significa que es destacado el nivel de dominio de los conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro del aprendizaje esperado. Hay que recordar que para que se logre un aprendizaje esperado en su entorno más competente se requieren estos tres componentes: conocimientos, habilidades, actitudes y valores, ¿verdad? Que van de forma implícita en cada uno de los aprendizajes esperados del programa de estudios. El número 4 significa que es satisfactorio el nivel de dominio. El número 3 significa que es básico el nivel de dominio. El número 2 significa que resulta insuficiente el nivel de dominio. Y el número 1 significa que se nota ausente cualquier saber previo en el estudiante para el logro del aprendizaje esperado. Conociendo estos 5 números, yo voy a estimar, según mis pruebas o instrumentos de diagnóstico que haya utilizado yo para poder observar los resultados académicos, ¿verdad? Hasta el 30 de septiembre. ¿Qué quiere decir? Que durante 5 semanas se han aplicado diferentes instrumentos académicos propios de mi materia, de mis aprendizajes esperados. Todo lo que yo haya hecho ahora y únicamente está en fase de diagnóstico, ¿verdad? Después de esta fecha, del 30 de septiembre, por ejemplo, la semana del 4 de octubre en adelante, deben de comenzar a desarrollar propiamente su programa de estudios con las afinaciones de los diferentes diagnósticos cualitativos, por ejemplo, estilos de aprendizaje, inteligencias múltiples, ¿verdad? Y ahora este ajuste académico. Toda su planeación debe ir tintada con todo esto que hemos detectado en el diagnóstico, ¿verdad? Ya por ahí viene otro de lectura y de matemáticas, pero ese será específicamente en el PEMC. Vamos únicamente a centrarnos ahora en el cotejo de las evaluaciones académicas. Tras haber conocido los niveles de logro o desempeño de la escala estimativa, yo voy a identificar que en mi diagnóstico académico yo hice diferentes instrumentos de la evaluación formativa de 9 aprendizajes esperados. Estos 9 aprendizajes esperados los he denominado en esta hoja de cálculo como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí cada quien tendrá que específicamente escribir cuál es el aprendizaje esperado, del cual evaluaron ustedes el diagnóstico, o sea, de dónde sacaron las preguntas para su examen, o las secuencias didácticas, o los microproyectos que hayan generado. Hay que recordar que un diagnóstico académico es como el tráiler de una película. Nos muestra cómo va a ser la enseñanza durante todo el ciclo escolar, ¿verdad? Suponiendo que Citlali Sandra Corona Ortega en el aprendizaje esperado, pues tiene un dominio destacado, o tal vez tiene un dominio satisfactorio, o tal vez tiene un dominio básico, o tal vez tiene un dominio insuficiente, o tal vez no tiene nada, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a estimar
de cada alumno diferentes, pues ahora sí valga la redundancia, estimaciones de cómo yo percibo el aprendizaje de este alumno, ¿verdad? Entonces yo voy a asignar dependiendo del nivel de logro o de la escala estimativa qué tanto sabe, ¿verdad? Cada estudiante. Voy a ver ahora con Esmeralda Guadalupe. Esmeralda Guadalupe en el aprendizaje esperado pues es insuficiente, en el 2 pues es básica, en el 4 es satisfactoria, en el 3, en el 4 pues se nota ausente, en el 5 también, en el 6 también, en el 7 es insuficiente, en el 5 es destacada y en el 9 es destacada. Entonces, si se fijan ustedes, todo esto se va ponderando y al final me va a dar un resultado diagnóstico, me va a dar un numeral. Aquí hasta aquí, dentro de estas celdas que estoy ahorita sombreando, se capturan escalas estimativas. Vamos ahora con esta función que está aquí, esta celda. ¿Para qué sirve? Dice, sumatoria de aprendizajes esperados que se evaluaron durante el diagnóstico académico. Durante el diagnóstico académico. Entonces, ¿cuántos son? Quedamos que son 9, pero esto se puede editar por si agregan una columna y son 10, tal vez son 11, tal vez son 12, depende de cada asignatura. Entonces, con que editen la de hasta arriba, la del número de lista 1 es suficiente. Si deben agregar más aprendizajes esperados, pues le dan un clic derecho y le dan insertar y automáticamente las celdas las fórmulas se van agregando. El detalle es que para hacer esto deben incluirlo dentro del conjunto, ¿verdad? Del conjunto, ¿qué quiere decir? Que si se ponen aquí puede generarles conflictos. ¿Se fijan cómo se hace más grandota? Por eso yo les sugiero que dentro del conjunto de aprendizajes esperados hagan las adecuaciones, sea insertar o sea eliminar, ¿verdad? Voy a deshacer esto que acabo de hacer para continuar la explicación. Ok, entonces nos quedamos que son del 1 al 9 para agregar más aprendizajes esperados o quitar dependiendo de cada asignatura. Entonces esta celda es para ubicar el número de aprendizajes esperados que se valoraron durante el diagnóstico. Pueden ser más durante el ciclo escolar. Ustedes son los maestros, ustedes saben qué es lo más importante y qué evaluaron para diagnosticar al grupo académicamente. Ok, entonces de esta manera hay que editar estas celdas para agregar las estimaciones de cómo anda el alumno en cada aprendizaje esperado, ¿verdad? Y automáticamente, como está diseñado para 9 aprendizajes, 3 por trimestre, nos da este resultado diagnóstico. Y hasta aquí es donde vamos. Ahora vamos a continuar con el ejemplo de la maestra Gaby. Esto ya es terminando el diagnóstico, ¿eh? Esto que les voy a explicar ya es a partir del lunes que viene, a partir del 4 de octubre, es donde van a empezar ustedes a vaciar sus calificaciones. Por esto es la lista de evaluación formativa. Es diferente, estamos acostumbrados únicamente a observar un listado de alumnos y un listado acá de trabajos. Que el trabajo 1, el trabajo 2, el proyecto 1, el trabajo 3, el proyecto 2, el proyecto 3, el trabajo 4, el trabajo 5, el trabajo 6. Y en todos los sumo, los divido entre tantos, hago un promedio y eso es lo que le pongo en el trimestre. Esa se llama una evaluación sumativa, pero vamos a trabajar con una evaluación formativa. Primero, antes que nada, hay que identificar el aprendizaje esperado hasta acá arriba, ¿verdad? Y entender que los rasgos a evaluar son conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Que esta trenza, que es tomada del programa de estudios 2017, se divide en que los conocimientos pueden ser disciplinarios, interdisciplinarios o prácticos. En este aprendizaje esperado de español, la maestra menciona que los conocimientos para que se logre la elaboración de fichas temáticas con fines de estudio son que los alumnos conozcan las características de los tipos de fichas, sepan la finalidad de cada tipo de ficha e identifiquen las ideas primarias y secundarias. Suponiendo que
la maestra o el maestro de español pusieron 3 proyectos. Uno se basaba en características de los tipos de fichas, uno en la finalidad de cada tipo de ficha o uno en la idea primaria y secundaria. Cuando revisaron las libretas de los alumnos o les entregaron los proyectos en digital, resultó que Sandra Corona Ortega no logró identificar las características de los tipos de fichas, pero sí logró la finalidad de cada tipo de ficha y también identificó las ideas primarias y secundarias. Entonces, pues ahí le asignó la maestra un 0 porque no identificó las características, un 1 porque sí identificó la finalidad y un 1 porque sí tiene ideas primarias y secundarias. Voy a borrar los otros para ejemplificar. En el caso de Franco Rodríguez Ahora Geraldine, dentro del proyecto que hablaba de características de los tipos de fichas, pues ella sí le entendió a las características de las fichas, pero no entendió la finalidad de los tipos de ficha y sí entendió las ideas primarias y secundarias en las fichas temáticas. Y José Francisco, pues él sí le entendió a los tres rubros de ese rasgo de evaluación, que son conocimientos. Y hasta aquí únicamente se han evaluado y ponderado formativamente los conocimientos de estos 3 alumnos. De Esmeralda, hagan de cuenta, miren, no se compliquen tanto, no quiere decir que van a revisar una cosa y van a calificar otra, no. Si hay un trabajo, si la primera actividad de la semana del 4 de octubre tiene que ver con la finalidad de cada tipo de ficha, hagan de cuenta que aquí están revisando su libreta. Esmeralda, Guadalupe, están revisando. Pues al niño le pueden poner un 6, un 7, un 8, un 9 en la libreta, pero ya acá en el cotejo, si es del 6 para arriba, pues quiere decir que sí lo está dominando, ¿verdad? Pues le ponen un 1. Aquí no se va a tratar de sumar 8 y 9, sino únicamente cotejar que se logran los aprendizajes esperados a través de sus rasgos en los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores, dependiendo de cómo se califique, ¿verdad? Este es un tipo de evaluación diferente, es un tipo de evaluación activa, no únicamente se pondera la entrega de actividades, sino que se está validando la apropiación de aprendizajes esperados. Entonces, hay otra actividad y esta actividad es específica de características de los tipos de fichas, se califica con un 1, un 0 si no se logra. Ok, ya entramos a este mismo aprendizaje esperado, pero ahora vamos a las habilidades que se requiere para elaborar fichas temáticas. Entonces vamos con elaboración de referencias bibliográficas, fuentes de información, gráficos, diagramas, tablas y cuadros sinópticos. Vamos a ver que este primer rasgo sí lo logró Citlali, este segundo rasgo no, este tercer rasgo sí. Y para que se logre también correctamente o competentemente un aprendizaje esperado, es necesario que se incluyan de manera implícita actitudes y valores. Aquí sí tiene la relevancia social, no comparten información y no trabajaron de forma activa o positiva. Cuanto a Sandra Citlali, al siguiente alumno todo lo cumple, al siguiente alumno uno sí cumple, otro no cumple. Bueno, únicamente es ponderar con un 1 si se logra y con un 0 si no se logra cierto rasgo para que se dé una competencia, ¿verdad? Si se fijan, estos 4 alumnos tienen diferente evaluación. ¿Se fijan cómo se modifica? Ahora, hay que ver que a conocimiento se le está dando el 40%, a habilidades se le está dando el 30% y actitudes y valores se les da el 30%. Los rasgos a evaluar en un total en la sumatoria dan el 100%. Vamos a ver esta fórmula, dice. Vamos a ponernos en esta fórmula. Aquí dice sumatoria, 4 puntos abajo, estoy ponderado. Dice la suma de estas 3 columnas, por 4 entre 3 es una regla de 3. Si yo quiero cambiar la sumatoria, únicamente tengo que modificar esta fórmula para que vean que la sumatoria
de C9 a E9, que es esta que está sombreada en azul, la voy a multiplicar por 4 y la voy a dividir entre 3. ¿Qué quiere decir? Que hay 3 rasgos que se están evaluando, pero esos 3 rasgos los componen un 40%. Vamos a ver ahora esta cómo funciona, miren. Es igual, esta quiere decir que la suma de G9 a I9, que es esta que está sombreada en azul, la multiplico por 3 y la divido entre 3. ¿Qué quiere decir por 3? Porque le estoy ponderando el 30%, y entre 3 porque son 3 rasgos: la elaboración de referencias, las fuentes de información, gráficas, diagramas y tablas. Y de esa manera funciona esta fórmula. Esta tiene los mismos parámetros, miren. La suma de K9 a M9 quiere decir, se multiplica por 3 porque es el 30% de ese 10 que se va a sacar en el aprendizaje esperado entre 3 rasgos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo agregara un rasgo más, esta fórmula ya no funciona. Tendría que agregar el parámetro 4 para que automáticamente me capture de mejor manera, ¿verdad? Que si yo quiero eliminar un elemento de aquí, lo elimino, pero si lo elimino tengo que modificar aquí el parámetro. Por 3 significa el porcentaje, y entre 3 el número de elementos que se están evaluando. Como son 2, yo le doy un 2, ¿se fijan? Y de esa fórmula funciona. Respecto a esto, si tienen alguna duda de cómo se genera este promedio, ¿verdad? Para poder obtener a final de cuentas un 10, si cumplo con los 9 elementos, pasan conmigo a la subdirección. Si tienen alguna duda técnica les puedo ayudar, ¿verdad? Voy a deshacer estos cambios a fin de poder continuar con la explicación. Ahí está, ya está correctamente. ¿Por qué? Miren, porque si yo le pongo 1 en todo, se va a sacar un 10, ¿se fijan? ¿Qué quiere decir? Que este alumno es sumamente competente porque están cumpliendo con todos los rasgos, por lo tanto tienen un 10, ¿se fijan? Y si yo le pongo un 0, pues empiezan a bajar las calificaciones. ¿Por qué? Porque tienen rasgos dentro de la competencia que no están logrando. Tal vez andan mal en las estructuras de sus valores, tal vez andan mal en habilidades o en conocimientos, y de esta manera se va a ponderar. Entonces, tras esta explicación, doy por entendido cómo se cubre formativamente esta ponderación formativa, ¿verdad? Este es un ejemplo nada más que viene dentro de esta hoja, pero no se toca, no entra dentro de sus calificaciones reales. Aquí en aprendizaje esperado 1, sí, los voy a quitar. De todos modos ya les expliqué qué significa el 1 y qué significa el 0. Entonces aquí van a capturar su aprendizaje esperado número 1, le van a poner una ponderación, cuánto quieren que valgan los conocimientos, cuánto quieren que valgan las habilidades y cuánto las actitudes y valores. Esto se puede modificar, esto puede valer el 50, esto el 30 y esto el 20. ¿Qué van a modificar? Aquí nomás únicamente, como este ya no es el 40, ahora es el 50. Como este ya no es este sí sigue siendo el 30, y ahora este es el 20, ya no es el 30, le cambio el 30 por el 2, ¿verdad? Y de esa manera se están modificando los rubros o los rasgos. Voy a deshacer para no modificar el documento como en original, ¿verdad? El 433. Ok, entonces aquí nuevamente van a agregar ahora qué conocimientos se necesitan para su aprendizaje esperado 1, qué habilidades se necesitan para su aprendizaje esperado 1, qué actitudes para su aprendizaje esperado 1, y acá debajo cotejan de acuerdo a los trabajos o las actividades o los proyectos que vayan dejando. Aquí van a ir revisando ustedes con un 1 si logran el aprendizaje esperado, o con un 0 si no lo logran. Vamos a dejar de lado la sumativa de 9, 10, 8, 6. ¿Para qué? Para evolucionar hacia una evaluación formativa bajo un aprendizaje activo, ¿verdad? Entonces, el aprendizaje esperado 2, elimino aquí los valores que están asignados, los elimino aquí.
el aprendizaje esperado 3, los elimino aquí, los elimino aquí y los elimino aquí. Entonces ya viene limpiecita la lista. El ejemplo pues sí lo voy a dejar capturado para que lo tengan como referencia de cómo se deben de llenar correctamente estas hojas del libro de Excel. Ok, vamos a ver cómo funcionan estas fórmulas. Como son 9 aprendizajes esperados que se valoran en el diagnóstico, y también los mismos que evalué son los mismos que voy a ponderar en todo el ciclo escolar, voy a ver de dónde sale esta fórmula. Fíjense bien, el resultado que se sacó Sandra Citlali en el aprendizaje esperado número 1. A ver, tiene un 0. Tiene un 0 en el aprendizaje esperado número 2. Sandra Citlali tiene un 0 y en el 3 tiene un 0. Entonces en el primer trimestre, pues por ende, tiene un 0. Vamos ahora entonces a comenzar a ponderar. Suponiendo de que ya hay en el conocimiento 1, si lo logró, el 2 también y el 3 pues no. En la habilidad 1 sí la logró, la 2 no y la 3 tampoco. Pero es buena para las aptitudes y valores, entonces alcanzó a sacar 6.67. En el aprendizaje esperado número 1, 6.67, pero todavía no califico el 2 ni el 3, entonces tiene un resultado trimestral de 2. Entonces voy al aprendizaje esperado 2, ha mejorado un poquito la alumna, está logrando menos una actitud y valor, se sacó 9, y en el aprendizaje esperado número 3 todo lo logró. Aquí le echó muchas ganas y mejoró mucho, entonces tiene 10. Entonces ella tiene 6.67, luego un 9 en el siguiente aprendizaje esperado y luego un 10 en el aprendizaje esperado 3. Entonces tiene el resultado del primer trimestre, tiene un 9. Entonces estas fórmulas ya están automatizadas, ¿sí? Porque hay 3 aprendizajes esperados. Suponiendo que hubiera un cuarto aprendizaje esperado dentro del mismo trimestre, entonces yo voy a copiar, voy a mover a copiar, voy a crear una copia aquí y le voy a poner aprendizaje esperado X, a modo de ejemplo. Ahorita lo quito, que es el cuarto. Aquí está aprendizaje esperado X, y en este tiene puros ceros porque es el aprendizaje esperado X, tiene ceros, ¿verdad? Citlali. Entonces yo lo voy a agregar aquí, lo inserto, pongo aquí copio todo esto para empezar a agarrar un orden, no empezarme a hacer bolas, y aquí pongo aprendizaje esperado X. Ya borro todo esto para decirles cómo se debe de hacer. Es bien sencillo, únicamente le van a dar el signo de igual y se deben de poner dónde está el resultado del aprendizaje esperado X de Sandra Citlali. El resultado del aprendizaje esperado X de Sandra Citlali es esta celda, se la seleccionan y luego en su teclado le van a dar un Enter. Y si se fijan aquí, cuando me acerco a la celda, se pone un signo de más, arrastro la fórmula y de esta manera se captura. Entonces a Sandra, si en el aprendizaje esperado X le empieza a ir mejor, ya no tiene, pasó con 7.77, pero todavía no está promediado esto. Si yo me pongo aquí, bueno, sí, automáticamente sí se jaló, porque la fórmula, porque inserté una columna dentro del conjunto de datos, entonces por ello pues si yo me doy cuenta si le doy aquí, porque sí está promediando desde la columna C a la F, está promediando cuatro celdas. ¿Qué quiere decir? Que todo está igual. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando inserto una columna dentro de aquí, la toma como un conjunto, ¿ven? Entonces voy a eliminar este parámetro
del aprendizaje esperado X elimino todo lo relativo a lo que acabo de agregar hasta que se quite eso de aprendizaje esperado el X. Y eliminamos todo el aprendizaje esperado X. Automáticamente ya se quitó del primer trimestre. Eso es en cuestión de que agreguen más aprendizajes a un trimestre, ¿verdad? Desde acá se van a dar cuenta cómo deben ir ustedes construyendo sus cotejos de cada aprendizaje esperado. Entonces, de esta manera, únicamente ya está ponderado 3 aprendizajes para el primer trimestre. Si tienen más, habrán que ajustar sus hojas de cálculo a lo que estén ustedes evaluando. Luego viene el 4, el 5 y lo mismo, ¿verdad? Se capturan en el trimestre número 2. Fíjense cómo aparece aquí. Desde dónde viene la fórmula. Vuelvo a repetir los pasos. Si agregan un aprendizaje esperado, vamos a poner el resultado de Sandra Citlali en el aprendizaje esperado 6. Me voy aquí a la hoja de aprendizaje esperado 6, selecciono donde está el resultado de Sandra Citlali en el aprendizaje esperado 6 y le doy un enter, y de esa manera nomás tendré que arrastrar el resultado. Entonces se anota AE6, que es el nombre de la hoja AE6, AE5, que significa la hoja 5, y AE4 es el aprendizaje esperado 4. El segundo trimestre está compuesto por 3 aprendizajes esperados, desde el 4, el 5 y el 6. Vamos al 7, el 8 y el 9, que corresponden al tercer trimestre. Es igual, miren, el aprendizaje esperado 7 en la celda O9, el aprendizaje esperado 8 en la celda O9 y el aprendizaje esperado 9 en la celda O9. Esto es una celda referenciada que viene de los resultados del aprendizaje esperado 6 de Citlali, de Geraldine, de Francisco, de Esmeralda, de Brian. Luego el 8, Citlali, Geraldine, Francisco y Esmeralda. El 9. Y en total se van todas agregando en el resultado trimestral. ¿Qué quiere decir? Que yo estoy cotejando los rasgos de evaluación de cada aprendizaje esperado y a su vez estoy aprovechando para hacer sumativas y poder generar promedios trimestrales. Entonces, de esta manera, cotejando mis 3 aprendizajes esperados de forma automática, saco mis resultados a los 3 trimestres. Entonces, al final del ciclo escolar, yo voy a tener los resultados trimestrales y una evaluación final para saber qué se sacaron los alumnos. Fíjense, voy a ir a José Francisco y Esmeralda Guadalupe. Le voy a mover en diferentes aprendizajes esperados. Para que vean cómo se empieza a ponderar. Voy a ir hasta el 9. Pondero. Me voy a los resultados. Y aquí está Francisco y Esmeralda. 0.85, pues les falta ponderar muchos rubros, ¿verdad? Entonces, esto automáticamente se modifica. Aquí no le tienen que hacer nada, ¿verdad? Acá sí, porque pues puede haber más aprendizajes esperados. También aquí el segundo trimestre y también aquí el primer trimestre. A resultados no, porque es una celda referenciada de los resultados trimestrales. Bueno, y vamos aquí a agregar más aprendizajes esperados si es el caso, o eliminar en su defecto, ¿verdad? Por aquello de los aprendizajes con Cuprice. Si se fijan, aquí yo ya no rellené nada, porque esta fórmula significa: si el resultado del aprendizaje esperado de Sandra Citlali es mayor que 5.9, ponle un 1 porque sí lo logró. O sea, arriba del 6 ya se va a automáticamente poner un 1. Y si no, se va a poner un 0. ¿Qué quiere decir?
que al final del ciclo escolar Sandra Citlali logró un 77.78% el logro de los aprendizajes esperados de su programa de estudios. Paola Gidaldín también, y José Francisco pues aquí no alcanzó a lograr, porque si se fijan no llegó ni siquiera al 6. Vamos a modificar a fin de poder representar que sí les alcance para un 6 a estos muchachos. A él le alcanza para un 7 en este aprendizaje, y a él le alcanza para un 6.67. Mínimo que pueda probar para podamos ver cómo automáticamente se jalan los resultados, y ya se empieza a mencionar unos y unos porque ya van superando sus rasgos de evaluación de cada aprendizaje esperado. Entonces automáticamente esta hoja que en ciclos pasados se capturaba de forma manual, ahora ya automáticamente se pondera con que tenga arriba de 5.9 o igual a 6.0 de la apropiación del aprendizaje esperado esta hoja de cálculo. Entonces, de esta manera vamos a concluir estos resultados. Indicando, por ejemplo, cuáles son los aprendizajes esperados que requieren mayor apoyo. Esto va a estar listo para las fichas descriptivas del término de este ciclo. Aquí vemos que los más malos pues es el aprendizaje esperado 8, luego le sigue el 7 y luego le sigue el 5, el 8, el 7 y el 5 son los más mal, ¿verdad? Observaciones y compromisos que van a ser al final del ciclo escolar. Y me regreso a lo primero que hay que entregar: diagnóstico académico, escala estimativa, y hasta abajo aprendizajes esperados más complejos. En este caso, en este ejemplo, pues los más malos pues es el aprendizaje esperado 9. Luego aquí muchos están parecidos, habrá que modificarse, ¿verdad? Según el número rojo se van a identificar los aprendizajes esperados que están más complejos, ¿verdad?, detectados en el diagnóstico, y aquí agregamos las observaciones y compromisos del docente para lograr cada aprendizaje esperado. Y pues está un poco largo y probablemente enredoso el cómo agregar un aprendizaje esperado o eliminarlo, ¿verdad? Pero en sí es algo nuevo. No tan nuevo, pero sí es algo ya evolucionado. Ha evolucionado esta lista de evaluación formativa en los ciclos escolares que le hemos trabajado. En donde pueden tener problemas va a ser en los aspectos técnicos, pero pues aquí estoy a sus órdenes para poder apoyarlos y que esto salga de la mejor manera. Pues buenas tardes, compañeros maestros. Termino este video y aquí estoy para servirles, y hay que echarle ganas y aplicarnos en la evaluación formativa. Gracias y buenas tardes.